Pues bienvenido, Gonzalo. Es un placer tenerte aquí, poder hacerte esta entrevista con motivo del Congreso España sin un franco que organiza el Centro de Estudios, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo de la región de Murcia, como sabes, los próximos 15, 16 y 17 de octubre. Es un congreso que, bueno, el primero que se organiza en España de este estilo, en el que pensadores nacidos después de 1975 van a ser los encargados de debatir y analizar qué ha pasado en los últimos años en España, en diferentes bloques o en diferentes aspectos relacionados con, como sabes, con la relación entre España y Europa, la Constitución, las comunidades autónomas, el Estado y la ciudad y los movimientos sociales, que es precisamente el bloque en el que vas a participar tú. Bueno, solamente señalarte que, por último, que es una entrevista de tipo introductorio en el que intentaremos pues, poner sobre la mesa algunos de los problemas que intuimos tú vas a plantear en tu conferencia y sobre lo que tú también has venido trabajando a lo largo de estos últimos años. Si te parece, pues pasamos a la primera pregunta, que es bueno, quisiéramos preguntarte o pedirte que hicieses una mínima presentación de cuál ha sido tu trabajo, tu interés como historiador en los temas que has tratado, algo breve un poco para introducir la entrevista. Pues yo he investigado sobre los movimientos sociales y la izquierda revolucionaria en la transición entre 1975 y 1982, entre la muerte del dictador Francisco Franco y la victoria del Partido Socialista en las elecciones de octubre del 82. Los movimientos sociales, desde los más potentes como el movimiento obrero, el movimiento vecinal o ciudadano, que se decía entonces, movimiento feminista, estudiantil, ecologista, movimiento por la paz, el movimiento pacifista, hasta los movimientos más pequeños, como el de liberación homosexual, el de minusválidos, el de presos comunes. Y la izquierda revolucionaria en todas sus tendencias, las mayoritarias, que eran marxistas, también las consejistas asamblearias y también las libertarias y por último las cristianas anticapitalistas. Y la investigación mía se ha centrado sobre todo en la ciudad de Madrid. Bueno, pues en tu libro, El movimiento libertario en la transición, señalas que durante el proceso de la misma hubo, bueno, lo que ahora, esa palabra que se utiliza ahora, correlación de fuerzas, ¿no? En esa correlación de fuerzas hubo diferentes actores implicados. Tú señalas 5 bloques principalmente. Sería el bloque de los militares, que defenderían un franquismo sin Franco, el bloque representado por el gobierno de Arias, donde el ideólogo sería Manuel Fraga, un tercero, el ideado por Miguel Herrero de Miñón, un cuarto que en su origen apostaría por una salida rupturista, en donde encontramos al PC y al PSOE, aunque al final ellos se suman a la vía reformista, y una alternativa revolucionaria pues, más minoritaria, que al final pues, tiene una voz mínima en ese proceso, porque al final, como tú dices, es una lectura que se suele hacer de la transición, al final vence la vía reformista y la vía rupturista y revolucionaria queda al margen, ¿no? Nos gustaría que nos explicases esa situación, que profundizase un poco en esa situación. Claro, esa situación que tú has planteado muy bien es la que se produce en el inicio de la transición. Lo que pasa es que por la evolución histórica de los acontecimientos y por los distintos pulsos que se dan, las pugnas, hay un cambio en esas posiciones y la izquierda revolucionaria, fundamentalmente la marxista, pero también la asamblearia y la libertaria, asumen que con la correlación de fuerzas que hay no es posible pasar de la dictadura fascista a un sistema socialista y
pasan a dejar ese objetivo en un segundo plano y se convierten en los principales defensores de la ruptura democrática. Entonces se da la situación de que los principales defensores de la ruptura democrática son las fuerzas de la izquierda revolucionaria. Y el Partido Comunista también, pero sobre todo el Partido Socialista muy pronto se suma a la reforma, y el Partido Comunista valora que no hay fuerza suficiente, y esto, bueno, pues esto está sujeto a la discusión. Si había fuerza suficiente, hasta qué grado, en qué zonas, si era en toda España, si era en algunas zonas o no. Sobre el tema el problema de los movimientos sindicales, en los últimos procesos de protesta social, uno de los agentes hacia los que la gente que protestaba mostraba un rechazo más amplio, además de los partidos políticos, eran los sindicatos. Algunos de esos sindicatos, por ejemplo UGT o Comisiones Obreras, empiezan a coger fuerza precisamente a mediados de los 70, por ejemplo en el 76, si no recuerdo mal, Comisiones Obreras tiene su asamblea en Barcelona, se convierte en un sindicato de afiliación. UGT, que tiene una influencia minoritaria, por lo menos en Madrid, ¿no? Al final absorbe gente de uso y va también cogiendo consistencia. Pues sobre esos movimientos sindicales y eso, me gustaría que hicieras un breve mapeo de cuál es la situación, cuáles tú crees que fueron las mutaciones más importantes en torno a ese tema. Bueno, Comisiones Obreras tiene fuerza desde los años 60, fue la principal organización, la principal expresión del movimiento obrero, porque era una organización un poco rara, que tenía dos patas, una clandestina y otra a través de asambleas, una organización que les permitió sobrevivir a la represión, que fue la que desarticuló a UGT y a CNT, que eran los sindicatos de masas clásicos, y Comisiones fue la que fue el vehículo de lucha de la mayoría de los trabajadores. UGT tuvo muy poca fuerza, solamente en algunas zonas como Vizcaya, y lo que pasa es que creció porque tenía fuertes apoyos internacionales, tenía fuertes apoyos políticos y también conectaba con los sectores más conservadores de los trabajadores, los que estaban hartos de hacer huelgas y bueno, los que querían una situación de menos lucha. Claro, hasta hoy la cosa ha cambiado mucho. El movimiento obrero fue el sujeto principal que consiguió impedir el franquismo sin Franco, eso no se lo puede quitar nadie. Consiguió acabar con el despido libre durante 6 meses, que eso es una hazaña, en el año 76. Y bueno, después ha ido asumiendo, las organizaciones principales han ido asumiendo una tras otra distintas reformas laborales, unas luchando contra ellas y luego asumiendo las otras, pactándolas directamente, que han ido desmontando buena parte de los derechos que se lograron en los años de máxima conflictividad, que fueron precisamente los últimos años de la dictadura y los últimos años de la dictadura con Franco vivo y los últimos años de la dictadura con el dictador muerto, que seguía siendo una dictadura pero que entra dentro de la transición, ¿no? Por lo tanto es normal que ahora haya un rechazo entre los nuevos, entre el 15M y el resto de movimientos que salen ahora. Es normal que haya un rechazo a los sindicatos mayoritarios, sobre todo porque al mismo tiempo han conseguido una situación contradictoria, y han contribuido a un estado del bienestar que ha supuesto mejoras para la clase trabajadora, para la clase media, sustanciales comparado con lo que había antes, aunque el estado del bienestar es muy inferior a los de los países del entorno. Han conseguido unos salarios menores que los de los países del entorno, pero aceptables para un núcleo de trabajadores estables, una parte de la clase trabajadora, pero se ha producido una división en la clase trabajadora entre los estables y los precarios y parados. Y es precisamente entre los sectores precarios y los parados donde no llega el sindicalismo, donde los sindicatos mayoritarios tienen más problemas, tienen peor imagen, con razón. Ahora bien, hay que decir que en una empresa, todas las críticas no pueden obviar el hecho de que en una empresa es mejor que haya comisiones o UGT a que no haya nada.
porque las condiciones laborales son mejores, con todas las críticas que se les pueda hacer a comisiones y UGT, que son los sindicatos mayoritarios. Y luego los sindicatos radicales, quizá el más significativo, la CNT, tuvo su oportunidad en la transición por distintos motivos. Llegó tarde porque no participó de manera organizada en las luchas de mediados de los 60, le costó adaptarse a la nueva realidad laboral y adaptar su estrategia por distintas cuestiones. La represión del Estado fue un problema menor, pero también influyó. Pues por distintas cuestiones no pudo cuajar un sindicato radical, anticapitalista, en el ámbito estatal. Sí los ha habido en Galicia, en el País Vasco, en Canarias, ahí sí, en Andalucía, en el ámbito de los campesinos sin tierra, ahí sí que han cuajado sindicatos radicales, pero como una alternativa general a comisiones y a UGT, pues todavía no. Entonces es normal que la gente que sale a la calle protestando por las condiciones de vida, por el aumento de la pobreza y las desigualdades, sea crítica con comisiones y con UGT. Bueno, pues es normal. Bueno, pues ya que nos hablas de la CNT, esa era una pregunta que tenía aquí, me ha saltado una pregunta, te voy a pedir que profundices un poco, porque en el libro que hemos citado antes, El movimiento libertario durante la transición, sí que haces un análisis en profundidad de cuál fue la historia de la CNT en ese periodo, tuvo un periodo de auge en que al parecer tú dices que sí que tuvo una oportunidad de tener una incidencia social fuerte, pero que por diferentes factores pues al final se disuelve, pierde esa incidencia social, esa oportunidad de convertirse en una organización, una plataforma para los trabajadores con potencia, ¿no? A diferencia de los años 20-30, que sí que, por otras circunstancias, sí que le permitió tener una cierta consistencia. ¿Podrías profundizar un poco más cuáles son los factores que hicieron que la CNT dejase de ser esa plataforma válida, una forma importante para el movimiento obrero? La CNT no participó de manera organizada en el inicio, en el despegue del movimiento obrero desde mediados de los 60, fundamentalmente porque su estructura no podía funcionar con la represión de la dictadura, exactamente igual que le pasó a UGT, el otro sindicato histórico. Entonces los libertarios estuvieron en las luchas obreras y en las luchas ciudadanas de la parte final de la dictadura, pero no de manera organizada. Cuando se inicia la transición, por tanto, el movimiento libertario parte en una situación de desventaja. Y cuando se reorganiza la CNT, que es a finales del 75, empiezan a hacerse asambleas en Madrid, en Barcelona, en Andalucía también, en Asturias, pues el movimiento libertario está dividido, dividido tanto en el exilio como en el interior, grupos o comités que se disputan las siglas, distintos problemas generacionales entre los militantes más veteranos, los militantes más jóvenes, y parte ya en una situación de desventaja. Sin embargo, tuvo la oportunidad la CNT de aglutinar a una corriente de simpatía, principalmente la gente joven, principalmente entre la clase trabajadora joven, que se sentía atraída por los ecos antiautoritarios de mayo de 68, lo de vivir de otra manera, explorar nuevas formas de vida, la crítica a todas las formas de la autoridad, desde la familia, el Estado, de buscar una transformación global de la vida. Un sector importante de los trabajadores jóvenes se dirigieron a la CNT y al movimiento libertario para intentar organizar esas inquietudes. Lo que pasa es que la CNT no fue capaz de acoger ese magma, que es un poco, salvando las distancias, lo que les ha pasado a los sindicatos radicales con el 15M, que no han conseguido conectar bien, porque es complicado es complicado casar la lucha a la reivindicación laboral con la lucha política general y con otras luchas más, digamos, más de tipo movimiento social. Y luego también la CNT tuvo un problema de adaptación a la nueva realidad laboral. Esto es una cuestión un poco específica de las relaciones laborales, pero bueno, digamos que la doctrina anarcosindicalista se había creado para responder a la situación de los años 30, con una crítica frontal al Estado, porque el Estado de los años 30, su función fundamentalmente era la función represiva, pero en los años 70 no.
Y claro, pues a la CNT le costó asumir la lucha de asumir los convenios colectivos, que ahora nos puede sonar raro, pero bueno, desde el punto de vista anarcosindicalista, un convenio colectivo significa que las relaciones laborales las tutela el Estado. Si hay algún incumplimiento, tú vas a reclamar al Estado. Bueno, pues eso chocaba con los principios del anarcosindicalismo y hubo un problema de adaptación. Y el principal problema de adaptación fueron luego que la CNT impugnó el modelo de relaciones laborales, que es cierto que estaba diseñado para favorecer a comisiones y a UGT porque ellos eran los mayoritarios y ellos hicieron las reglas. Y es cierto, igual que el sistema político electoral, la ley electoral no trata igual a todos los partidos, pues el sistema de relaciones laborales no trata igual a todos los sindicatos, cierto. Pero la CNT impugnó, se negó a participar y no tenía fuerza para eso. Y entonces pagó las consecuencias. Y luego, por último, fruto también de las distintas tendencias, de la diversidad tan grande, la CNT y el movimiento libertario tuvieron un problema interno porque las diferencias se convirtieron en destructivas. No hubo capacidad de dirimir las discusiones de forma constructiva y de romper donde hubiera que romper y de separarse quien se hubiera de separar, pero no acabando con la democracia interna en el sindicato y convirtiendo la vida del sindicato en una pesadilla que expulsaba a los trabajadores que iban ahí a resolver sus problemas laborales. Y por encima de todo eso, la represión, que fue un factor menor. Pero por encima de todo eso, la CNT fue el principal apoyo de un movimiento heroico que fue el movimiento de los presos comunes, que ha estudiado maravillosamente bien un historiador, César Lorenzo, un libro publicado en Virus, fruto que viene de su tesis doctoral, y los presos comunes consiguieron ni más ni menos que reducir, no acabar con ellas, pero reducir significativamente las violaciones de derechos humanos en las prisiones, que era la norma durante la dictadura y la transición, y consiguieron la reforma de la ley penitenciaria, de la dictadura. Y el principal apoyo de esos presos, que hicieron una lucha, ya digo, en condiciones heroicas, con autolesiones, con una apuesta personal muy fuerte, porque su situación era desesperada, el principal apoyo de ellos fue la CNT y el movimiento libertario. También los cristianos anticapitalistas, pero estamos hablando de la CNT, pues la CNT hay que reconocerle ese mérito. Por seguir con el tema de la lucha obrera, pues queríamos preguntarte qué efectos tuvieron los pactos de la Moncloa con respecto a ciertas conquistas obreras de años anteriores, de tu punto de vista. Es decir, en esa idea de que los pactos fueron el éxito de una línea antiobrera, pues que tú profundizases en ese... Claro, los pactos de la Moncloa, que se firmaron en el otoño de 1977 y los firmaron o los apoyaron mejor dicho, UCD, entonces en el gobierno, el PC, el PSOE, comisiones y UGT, con ciertas resistencias de los sindicatos en algunas zonas, pero a grandes rasgos esa fue la situación. Y los pactos, en resumidas cuentas, estos pactos lo que planteaban era hacer pagar a la clase trabajadora los costes de la crisis en términos de reducción salarial, del salario real, porque el salario se determinaba que iba a subir menos que el incremento de los precios, entonces es una reducción salarial del salario real, y sobre todo de aumento del paro. A cambio se contenía la inflación, que en esos años era muy elevada, y a cambio se sentaban las bases del estado del bienestar, de un estado del bienestar mínimo, pero que claro, que es que como se venía de la dictadura fascista, donde no había un estado del bienestar, por mucho que digan, lo que había era un estado de asistencia social, sin servicios universales, sin impuestos sobre la renta, sin un universal, sin un impuesto directo progresivo, de manera que pagaran más los que más tienen, pues claro, el cambio no fue pequeño y se sentaron las bases del estado del bienestar. El precio que hubo que pagar fue el aumento del paro y el descenso de los salarios. Y en ese terreno, la izquierda revolucionaria planteó una alternativa muy moderada y muy concreta, que era una alternativa socialdemócrata, keynesiana, de repartir mejor los costes de la crisis y no hacérselo pagar en exclusiva a la clase trabajadora, que es lo que ocurrió. Y hay que decir también que sobre UGT no, porque UGT venía de otra dinámica y tiene como otra estrategia, pero comisiones, que era un sindicato que había nacido
desde los sectores más combativos de la clase trabajadora en la lucha en la clandestinidad, pues le creó muchos problemas tener que romper las huelgas de los trabajadores que no querían aceptar los acuerdos de la Moncloa. Y la presión de la izquierda revolucionaria consiguió que no se firmara un pacto similar al año siguiente. Y por lo tanto, los pactos de Moncloa duraron un año nada más, de otoño del 77 a otoño del 78. Cierto es que en el debe hay que poner que la izquierda revolucionaria fue incapaz de ofrecer una alternativa conjunta y una movilización conjunta. Hubo movilizaciones en sectores, en convenios, que se ganaron, pero no hubo una alternativa general en toda España. Esa fue la situación un poco contradictoria. Pasamos a los años 80, después de la derrota de esas líneas más rupturistas o revolucionarias, tú señalas que a mediados de los 80 surge la segunda generación de los movimientos autónomos, ya con otras coordenadas o con otro discurso, donde tal vez esas líneas revolucionarias ya desaparecen y se incorporan otros problemas, ¿no? ¿Podrías describir mínimamente en qué consistió ese paso generacional, si quieres decirlo así, y cuáles fueron las consecuencias políticas, los efectos políticos, una lectura política de ese paso? Bueno, pues claro, después de la transición, la izquierda revolucionaria quedó muy disminuida. Las principales organizaciones a nivel de España, que eran el Partido del Trabajo y la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, ni siquiera sobrevivieron al final de la transición porque se disolvieron antes. Las otras dos organizaciones radicales de ámbito estatal, el Movimiento Comunista y Liga Comunista Revolucionaria, y también, digamos, el Movimiento Libertario, la CNT, que se mantuvo como una organización de ámbito estatal, pues quedaron muy debilitadas. Y por lo que me preguntas en concreto, por los grupos autónomos juveniles de mediados de los 80, pues surgen al margen de la izquierda radical que había conseguido sobrevivir a la transición. Y por tanto empiezan un camino en solitario, son grupos muy reducidos y ahí se juntan la voluntad o el rechazo al capitalismo, el rechazo al Estado autoritario, a la falta de a las medidas en contra de las libertades que aplicó el gobierno del PSOE en esos años y bueno, se desarrollaron más según los intereses de esos grupos juveniles en ese momento, que empezaron por la ocupación de vivienda y de espacios para hacer centros culturales autogestionados, por la lucha antifascista, por la insumisión, el rechazo al servicio militar obligatorio, que en esos años estaba todavía vigente, a la solidaridad antiimperialista con otras luchas en el resto del mundo, algo de feminismo, sin conexión, es curioso, sin conexión con el movimiento feminista, que había sido muy potente, que había conseguido grandes transformaciones sociales y políticas de los años 70, pues sin conexión con ese movimiento, pero todavía con ese instinto de plantear que la subordinación de las mujeres a los hombres sigue presente en múltiples espacios y que es necesario acabar con eso como requisito para que exista democracia, entre otras cosas. Y bueno, pues ahí también hubo sus iniciativas feministas. Bueno, en el marco de esta segunda generación de autónomos, por desplazar así la entrevista y incluir problemas relativos a la ciudad, se producen las primeras ocupaciones con K, ¿no? En la calle Amparo, en Lavapiés, en el 88 la nave Vallecas y luego la ocupación, bueno, que dura desde el 88 hasta el 94 del Centro Social Minuesa. También se forma la formación de la Asamblea Ocupa de Madrid, ¿no? Y bueno, te queríamos preguntar, en ese proceso de ocupación, de vivienda, de construcción de centros sociales, uno de los lemas que se utiliza es contra la especulación, ocupación, ¿no? ¿Cómo analizas tú esta relación que tuvo, cómo fue de fuerte, de pregnante, desde tu punto de vista, procesos de ocupación y la crítica desde los movimientos sociales a procesos de especulación del suelo, problemas relativos a la ciudad, que luego van a ser dominantes en los siguientes años, años 90, 2000?
Bueno, lo primero es decir que todos estos centros sociales ocupados que has mencionado son de Madrid, pero que la ocupación empezó en Pamplona en el año 81, si no recuerdo mal, con el colectivo Catacrac, y ha tenido mucha fuerza, más que en Madrid, en Cataluña, fundamentalmente en Barcelona. Dicho esto, la lucha contra la especulación fue una de las señas de identidad del movimiento de ocupación, porque era evidente que el sistema de promoción de vivienda dejaba fuera del acceso a la vivienda, que no de la propiedad, porque lo que se defendía era el acceso a la vivienda, no su propiedad, pues dejaba fuera de este derecho a una parte muy importante de la clase trabajadora, un poquito menos de la clase media, sobre todo de los sectores más jóvenes. No se profundizó mucho en el terreno teórico, pero a nivel práctico y a nivel político yo creo que tuvo su papel, porque fueron los primeros colectivos que señalaron la raíz del problema. Y cuando se habla de radicalismo, pues eso es el radicalismo, señalar la raíz de los problemas, y esa era la raíz del problema. No se logró extender la ocupación como una práctica que fuera asumida por sectores sociales más allá de los colectivos juveniles radicales. Lo que sí ha conseguido el 15M, por una coyuntura diferente y también gracias al trabajo previo que había hecho que habían hecho los grupos pro ocupación, lo que ha hecho la PA, la plataforma afectados por la hipoteca, que son unos logros maravillosos, y es extender esta práctica a cualquiera que no tenga acceso, que vea conculcado su derecho al acceso a la vivienda, pues eso no lo consiguió la ocupación, pero puso la semilla. Muy bien. Siguiendo con lo anterior, dado que la Coordinadora Lucha Autónoma trataba de mostrar en la práctica que existía una alternativa al modelo clásico de organización leninista, es decir, el partido clásico, ¿no? Se produce como una relación con movimientos vecinales, con asociaciones locales, por centrarnos también en el contexto de Madrid, ¿no? Bueno, ¿qué fuerza de canalización o qué capacidad de canalización desde tu punto de vista tuvieron este tipo de movimientos autónomos para que la gente de los barrios pues, pudiese establecer o darle forma, darle un espacio vital a sus reivindicaciones? Bueno, pues tuvo una incidencia relativa importante dentro de la izquierda, de la izquierda revolucionaria, de los niveles de incidencia que lograba la izquierda revolucionaria, que eran pequeños, pues ahí tuvo su papel, sobre todo en sectores juveniles, claro, en el caso de Madrid, que estamos hablando de Madrid, y hay que decir que Lucha Autónoma era una parte de un movimiento más amplio, y eso era lo que le daba buena parte de su potencia, de un conjunto muy amplio de grupos, de iniciativas, de revistas, de escena musical, de pequeños colectivos que trabajaban en distintos ámbitos, ¿no? Los que ya he mencionado. Y en esos ámbitos, cuando se participa en esas luchas locales, pues surge la eterna tensión entre fomentar la participación y la democracia, la horizontalidad y la eficiencia, la acción unificada y la eficiencia. Y bueno, pues esa es una tensión que nunca se va a resolver, porque siempre van a existir los dos polos y dependerá de la situación, de la coyuntura, habrá que optar por un modelo o por otro. Pero en esos años en concreto en los que funcionó Lucha Autónoma en Madrid, pues dio la oportunidad de que un montón de grupos locales en barrios y pueblos pudieran coordinarse y trabajar juntos y tener una incidencia mucho mayor. Luego, bueno, pues las relaciones de esa coordinadora de colectivos con el resto del movimiento, con otras tendencias del movimiento, no siempre fue la más acertada. La cosa no llegó a los extremos del movimiento libertario de los años 70, pero las diferencias no se trataron tampoco de una forma muy constructiva, y llegó un momento en el que se agotaron esas luchas en las que se participaba y la coordinadora de Lucha Autónoma pues se disolvió porque se había acabado su ciclo. Porque, por decirlo así, el derecho a la ciudad que ahora se utiliza, o la lucha por un entorno urbano habitable,
sí que formaba parte de los movimientos vecinales en su reivindicación por el agua, electricidad, ambulatorios, ¿no? Todo ese tipo de cosas que permiten tener una vida, por decirlo así, una vida buena, ¿no? Pero los movimientos vecinales, si tú has analizado eso, tienen un declive durante todos los 80, en el que tú mismo lo dices, se convierten en una caricatura de lo que fueron. ¿Podrías explicar qué factores intervienen en ese proceso de disolución del movimiento vecinal como un movimiento fuerte a la hora de pensar la ciudad? Más que se convierte en una caricatura, yo diría que se institucionaliza y pierde en gran parte su parte más luchadora y su parte más de base, y se orienta más hacia la gestión. Bueno, pues eso tuvo varias causas. En primer lugar, el movimiento ciudadano, en el caso de Madrid, estaba impulsado fundamentalmente por los militantes de dos partidos comunistas, el Partido Comunista de España, el principal partido de la lucha antifranquista, y la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, que esta era de la izquierda radical. Y cuando la ORT se hunde a finales de los 70 y el PC logra representación en los ayuntamientos, una representación no la que merecía su larga trayectoria de lucha contra el fascismo, pero más o menos una representación más o menos digna, que en Madrid les lleva a pactar con el Partido Socialista para hacer un gobierno de izquierdas, pues buena parte de los dirigentes vecinales pasan a las instituciones. Ese fue un problema. Y luego también quizá un problema de cultura democrática de los nuevos responsables de las instituciones municipales, que olvidaron todas las reivindicaciones, o una de las reivindicaciones básicas del movimiento ciudadano, que era la democracia participativa en el ámbito municipal, porque se defendía el derecho a la ciudad, se defendía el derecho a la vivienda, pero también se defendía la democracia y, en segundo término, el socialismo en muchos casos, pero también se defendía la democracia participativa, generalmente como componente esencial de una democracia avanzada y, por supuesto, de un sistema socialista. Y los casos en los que, cuando una vez accedieron al gobierno, se potenció la democracia participativa, fueron muy escasos. Puede que haya más, pero a mí solamente me viene a la memoria el de Las Palmas de Gran Canaria, y porque los que llegaron al ayuntamiento eran de la izquierda revolucionaria, nacionalistas independentistas canarios y comunistas. Ellos sí potenciaron la democracia participativa, pero en el resto de casos puede ser que se me escape alguno, porque claro, en algún sitio de España, pero yo no conozco. Dentro de los frentes, de los frentes que abren los movimientos autónomos, en términos muy generales, por citar dos importantes, uno sería tal vez la ocupación y el otro la lucha antifascista. Tú le has dedicado mucho trabajo a esto, en el documental Ojos que no ven le has dado voz a muchas personas en esa situación, ¿no? que fueron víctimas de grupos de ultraderecha. Bueno, nos gustaría preguntarte qué papel tuvo el antifascismo dentro de los movimientos autónomos y cuáles fueron los motivos de base, los motivos reales que hicieron que los movimientos autónomos se vieran solos en esta lucha, es decir, que tuvieran que ejercerla en solitario. Bueno, ahí lo que ocurre es que la ultraderecha ha utilizado el asesinato político, las palizas, las agresiones como herramienta desde, bueno, pues durante la dictadura, no hace falta comentar nada, pero en los años finales de la dictadura de manera sistemática y durante toda la transición. Entonces, en los primeros momentos, los que plantaban cara a los grupos ultraderechistas que daban palizas y asesinaban a gente por tener una estética de izquierdas, en un principio, o a los homosexuales, también mucho a los homosexuales, pues fueron los grupos libertarios y los grupos comunistas, y esos fueron los que se enfrentaron en la calle a las bandas de ultraderecha.
Los autónomos también, una parte de los autónomos en la universidad también jugaron, me estoy acordando de los CAME, de los colectivos por la autonomía del movimiento estudiantil, ellos jugaron un papel muy importante también en esa lucha. Pero como todos estos grupos de la izquierda revolucionaria pierden fuerza y también ellos ven que centrarse solamente en esa lucha pues les lleva a la criminalización y a sufrir una represión intensa, bueno, se junta todo y abandonan ese frente. Y cuando surgen los nuevos grupos ultraderechistas en la década de los 90, que ya no solo atentan contra homosexuales y jóvenes de izquierda, sino también contra mendigos e inmigrantes, a medida que los inmigrantes que llegan a Barcelona, a Madrid, pues ya no es la inmigración interior de Andalucía, de Extremadura, sino que ya vienen de otros países, cuando se empiezan a cebar con esos sectores sociales, ahí los grupos que ven el problema antes y los que se deciden actuar son los grupos autónomos y juegan el papel de mantener esa actividad en la calle. Luego, con la crisis del movimiento autónomo, bueno, hay que decir que en esa lucha contra los grupos ultraderechistas no solo participan los autónomos, participan también otros sectores políticos radicales y juveniles. Y cuando el movimiento autónomo entra en crisis, son esos otros sectores los que continúan con la actividad. Y en cuanto a las víctimas, pues claro, es que pasa también con las víctimas de la violencia política de origen estatal durante la transición, que son víctimas de segunda, que las víctimas de ETA han tenido un tratamiento y un reconocimiento público importante, y las víctimas de la violencia política estatal, incluida la ultraderecha, porque no hay que olvidar que la ultraderecha en la transición era un brazo más del Estado, y en los 90 la conexión no es tan fuerte, pero sigue habiendo vínculos con los participantes, muchos de ellos son o militares o policías, bueno, pues las víctimas de estos grupos son víctimas de segunda, hasta el punto de que no se sabe cuántas agresiones hay al año, porque ningún organismo oficial se preocupa por contabilizarlas, una cosa que es inaudita en Europa occidental. Tampoco se sabe el número de asesinados por los grupos ultraderechistas. Nosotros tenemos una lista provisional, hacemos una lista provisional, pero decimos que está en constante revisión, porque como no hay estadísticas, pues es lo que vamos investigando, lo que vamos conociendo. En relación con el tema de la ciudad, otra cuestión que nos parecía interesante y que tú también la has trabajado ha sido el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Tú señalas que durante los 80 se puede decir que vence la contrarreforma después del paso atrás del PSOE en la propuesta de la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿no? En el 84. ¿Podrías profundizar o comentarnos algo sobre esta cuestión, tanto en los 80 como después, es decir, en las décadas siguientes, si te parece que es un problema que sigue siendo vigente a la hora de pensar la ciudad? Bueno, lo primero que hay que decir es que la derecha hizo un trabajo muy bueno para defender sus posiciones y sus argumentos. Y sus argumentos eran que al acabarse o al transformarse la dictadura y disminuir la represión, pues habían aumentado los delitos. Las estadísticas muestran que era una verdad a medias, que habían aumentado los delitos contra la propiedad, pero habían disminuido mucho los delitos contra la integridad personal. Sin embargo, la derecha fue capaz de que el conjunto de la mayoría de la sociedad asociara eso, el aumento de la delincuencia, con la democracia, como si durante la dictadura hubiera habido menos inseguridad ciudadana, lo cual estadísticamente es falso. Otra cosa es la percepción que tiene la sociedad, pero eso es fruto de la lucha política y ahí la derecha ganó. Y llegó incluso a convencer a sectores de izquierda. Y hay que decir también que la izquierda es que no se presentó a esa batalla, la izquierda mayoritaria no se presentó a esa batalla, y la izquierda radical muy poco, algunos grupos libertarios, algunos grupos
Bueno, y los que sí se presentaron en esa batalla fueron claro, una organización juvenil muy importante, porque esto era un problema juvenil, porque claro, estaba todo orientado, porque la derecha hacía responsables del aumento de la inseguridad ciudadana a los jóvenes de clase trabajadora, para criminalizar las formas de sociabilidad de los barrios obreros. Es cierto que había nuevas drogas, es cierto que había, como la heroína, es cierto que había, no es que fuera nueva, pero que tenía el consumo tenía una difusión, una extensión nueva, mayor. Es cierto que había una nueva delincuencia vinculada a pandillas de jóvenes, pero es que la izquierda no se presentó a esa lucha para plantear que la seguridad no puede venir de la represión. La seguridad tiene que venir de una política cultural y de unas condiciones de vida dignas y de una reducción y de un nivel de desigualdad aceptable, y si no, jamás habrá seguridad. Y no hay más que ver las ciudades de América Latina. Lo que tienen ahí no es seguridad, lo que tienen ahí es una violencia contenida, pero que acaba por estallar. Y hay que decir también que ahí la Joven Guardia Roja, que era esta organización juvenil que hizo un trabajo excelente en este terreno, hubo un caso muy parecido a un caso que ha habido ahora en Madrid, que la policía ha detenido a un violador, a un violador de niños. Bueno, pues hubo un secuestro de una niña en un barrio obrero, en un pueblo obrero del sur de Madrid, en Alcorcón, y los atracadores, no con motivo sexual, para pedir un rescate a los padres, los atracadores asfixiaron a la niña y la acabaron matando. Bueno, pues ahí los vecinos salieron a linchar a los asesinos que habían matado a la niña. Y ahí una organización juvenil de la izquierda radical, la Joven Guardia Roja, fue capaz de intervenir ahí y decir: esto no se soluciona con linchando a estos delincuentes, hayan hecho lo que hayan hecho. Aquí hay un problema social, aquí hay un problema político que tenemos que abordar, de democratización de los cuerpos represivos, que seguían siendo cuerpos represivos. Mientras haya fuerzas de orden público represivas y no cuerpos de seguridad orientadas a garantizar la seguridad, no va a haber seguridad, y el camino no es más represión, sino más igualdad y mayor implicación de todos los vecinos en la seguridad. El movimiento ciudadano luego también entró después, pero ahí el mérito fue de la izquierda radical. Bueno, pues por seguir con esta dialéctica entre el entorno urbano y movimientos sociales, otra de las cuestiones que tú has trabajado es el movimiento de los minusválidos unidos, que en sus reivindicaciones pues intentan desligarse de propuestas de tipo asistencial, ¿no? Y aunar ahí una perspectiva militante. ¿Podrías comentarnos algo sobre esta cuestión? Es decir, que en la reforma de la ciudad, pues todo este movimiento social, comunidades de afectados tienen una repercusión y son luchas que seguramente estás de acuerdo en que hay que tener en cuenta a la hora de pensar nuestro pasado. Claro, los grupos de militantes, los grupos de minusválidos militantes que formaron estas organizaciones tuvieron un mérito muy grande, porque a ellos les habían educado en que eran muebles, que no eran personas, no eran ciudadanos, y que como mucho podían aspirar a recibir una asistencia que paliara su situación, pero siempre metidos en casa y sin salir. Y ellos rompieron esa dinámica y reivindicaron no solo que por su situación necesitan una mayor atención por parte de las instituciones para poder llevar una vida en condiciones de la máxima igualdad con el resto de ciudadanos, sino que además ellos querían participar en las reivindicaciones políticas y en la vida ciudadana como uno más. Y además, por su origen también, con la influencia de la izquierda revolucionaria, se identificaban no solo como ciudadanos, sino como parte de la clase trabajadora, y querían participar también en las decisiones que afectaban a la clase trabajadora. Y el cambio, que esto así suena un poco abstracto, pero el cambio era que en vez de que se organizaran grupos que fueran a dar clases a las casas de los minusválidos porque no eran escolarizados, pues resulta que los minusválidos se organizaban y se iban a una discoteca o a una terraza donde no se les dejaba entrar porque hay que decirlo, porque hacían feo, porque eran como si fueran perros, porque era un perro que hacía feo, no era una persona, y ellos reivindicaban. Y cuando se les decía que se fueran,
se enfrentaban y montaban el follón. Y eso, para minusválidos, independientemente del grado de conciencia política que tuvieran, suponía un choque y un cambio de vida tal que ya se transformaban. Y aparte de este cambio de forma de vida, de este cambio radical que transformaba a las personas, no solamente se conseguían reivindicaciones, sino que las personas que participaban en la lucha se transformaban a sí mismas de manera colectiva. Además, es que consiguieron transformaciones muy importantes, como que en el diseño de la ciudad se tuviera en cuenta la movilidad. Ahora puede ser evidente que haya rampas no solo para los minusválidos, pues para llevar a los niños o para la gente mayor que necesita artilugios con ruedas para caminar. Y en las primeras reivindicaciones, cuando los minusválidos organizados se dirigían al ayuntamiento, lo que les decían era que no, que los bordillos no se podían rebajar porque la gente se iba a caer. Bueno, pues eso es un cambio sustancial y eso lo consiguieron ellos, con su lucha, con el apoyo principal además de la izquierda revolucionaria. La izquierda mayoritaria, digamos, PC y PSOE, ahí participó algo, pero participó menos. Y ya para terminar, en la sesión de junio de Fisuras Fílmicas, ahí en el CENDEAC, proyectamos Del Poder y tuvimos la ocasión de debatir sobre la película con Raimundo Viejo Viñas. Y él nos comentaba que, bueno, en los nuevos procesos, si quieres decirlo así, de toma de las instituciones que se están produciendo, en el caso de Guanyem, muchas de las personas que están ahí trabajando vienen de movimientos sociales de finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Y bueno, lo cual desde un punto de vista pues reflejaba una reflexión sobre lo que es el poder, algo que no sé qué opinas tú de su presencia, del debate sobre el poder en la historia de la izquierda reciente, de los últimos 10-15 años. ¿Qué opinas tú de esta deriva institucional o de un momento en el que parece que la toma de las instituciones es la única manera de hacer frente a políticas, hacia políticas de corte neoliberal, si quieres? Me parece una evolución lógica que haya militantes de todas las luchas sociales que ha habido en los últimos 20 años, en las iniciativas populares, de unidad popular en el ámbito municipal, me parece lógico. Y además de distintas corrientes ideológicas, libertarios, autónomos, marxistas, me parece que está bien y que es enriquecedor. Siempre y cuando no se olvide que en las instituciones no está todo el poder y cada vez menos poder, y que la lucha desde abajo en todos los ámbitos de la sociedad, donde se vive día a día, donde trabajas, donde estudias, en el barrio donde vives, en la escuela donde llevas a tus hijos, ahí hay que estar organizado y hay que pelear, y esa es la clave. Y sin esa organización y en esa lucha, en mi opinión, no podrá haber cambio social. Otra cosa es que las luchas desde abajo, ahora mismo hay una situación en la que es cierto que la presencia de las instituciones, siempre y cuando se haga sin subordinar las luchas de abajo a la presencia de las instituciones, pues la presencia de las instituciones podría ayudar a que hubiera una transformación social y sobre todo para acabar con la situación que hay en España, que es insostenible, que es una situación donde la pobreza es muy grande. Cierto es que la pobreza también era muy grande en la época de crecimiento, lo que pasa es que culturalmente pues, se veía de otra manera, porque como había más gente que le iba bien, pues eso pues parece, pero la pobreza era de un 25% según los datos de Cáritas. Ahora es que llega al 30%. Y ahora es que el paro está disparado y además es que no hay perspectiva de que vaya a haber empleo para una parte muy importante de la clase trabajadora, a menos que vuelva a haber una inversión sustancial en empleo público, que eso sí que acabaría con el paro, para ponernos a nivel de los estados del bienestar del resto de Europa. Pero en concreto lo que me preguntaba sobre las iniciativas municipales como Guanyem o como Ganemos, me parece la evolución lógica y me parece muy esperanzador
que haya presencia de militantes que hayan estado luchando desde abajo. Bien. Pues muchas gracias, Gonzalo. Quedamos en vernos en octubre en el CENDEAC. Esperemos que el debate sea interesante y relevante. Pues nada, muchas gracias a vosotros por organizar este congreso, que desde luego que va a ser muy interesante. Gracias.